de la que es autor don Juan Francisco Martínez Aldama. Para exponer la interpelación tiene la palabra el senador interpelante. Gracias, señor presidente. Señorías, ha pasado ya año y medio desde la entrada en vigor de la reforma laboral y parece razonable que el Senado, que esta Cámara, haga una reflexión en torno al funcionamiento de la misma. Y este es el motivo de mi interpelación, señorías. Señora ministra, hace pocas fechas usted comparecía en el Congreso sobre este mismo asunto y allí afirmó, y leo textualmente: señoras y señores diputados, transcurrido un año desde la aprobación de la reforma laboral, podemos afirmar que está comenzando a cumplir sus objetivos. Por tanto, la reforma ha conseguido ya contener el incremento del paro, moderar la reducción de empleo, avanzar en la reducción de la dualidad del mercado laboral y mejorar la flexibilidad, permitiendo que empresas y trabajadores puedan adaptarse más fácilmente a la coyuntura económica y con ello salvar muchos empleos. Fin de la cita. Son 4 afirmaciones que son 4 mentiras, señora ministra. Y yo le voy a demostrar con argumentos que son 4 falsedades. En primer lugar, dice usted, avanzar en la reducción del paro. Falso. Si comparamos la EPA del año pasado con la de este año, podemos comprobar que tenemos a día de hoy, en términos de EPA, 284.400 parados más. Y si no, pregúntele, por ejemplo, a cualquiera de los 400.000 empleados públicos que han perdido el empleo. Y usted afirma, la reforma laboral ha permitido o ha evitado 225.800 despidos. Y yo le digo, ¿qué hubiera pasado sin la reforma laboral? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es el desastre que ha supuesto su reforma y solo hay que ir a ver datos oficiales. Por eso yo hoy le quiero pedir aquí que tengan más respeto por los españoles, que no se ría de los parados españoles y que no nos cuente ninguna milonga. Porque ¿cuál es la milonga? Como la reforma laboral no ha creado empleo, por lo menos traeremos a la opinión pública de que hemos logrado frenar la destrucción de empleo. Y eso no es verdad. Un buen ejemplo es el dato de paro del mes de agosto, paro registrado. Ustedes sacaban pecho diciendo en agosto hay 31 parados menos. 31. Pero no pusieron el foco en lo realmente importante. Hubo también casi 100.000 afiliados menos a la Seguridad Social, señora Báñez. Casi 100.000 afiliados menos. Comparemos. 31 parados menos, cierto. Pero 100.000 empleos menos, también cierto. 100.000 afiliados menos a la Seguridad Social. Por cierto, tengo que reprocharle un par de cosas y espero que me responda qué es lo que ha pasado. En primer lugar, la secretaria general del Partido Popular, señora Cospedal, hizo público ella el dato oficial de paro 24 horas antes de publicarse y lo hizo en la sede del Partido Popular. Esto demuestra que su Gobierno ha incumplido su deber de custodiar datos oficiales, sí, con calendario de publicación establecido por ley, y los ha usado de forma partidista. ¿Por qué, señora Báñez? Y segunda cuestión, todo parece indicar que de lo publicado en agosto no se incluyen los movimientos del día 31 de agosto, cuando todo el mundo sabe que es el día en el que normalmente se dan de baja a gran número de contratos por fin de temporada. ¿Por qué esto, señora Báñez? ¿Para fabricar un dato positivo y tapar así el caso Bárcenas? Le digo esto porque es curioso que en los 4 últimos años, el día 31 de agosto, la media de bajada de contratos era de casi 180.000. Por tanto, me gustaría que contara a la Cámara por qué no se cerró a día 31 y si se hizo antes el cierre, por qué no se advirtió a la opinión pública de que era al día 30 de agosto. Señora Báñez, usted sabe que hay controversia en los ciudadanos sobre cuál es la cifra real de paro, que si la EPA, que son 6 millones, o el paro registrado, que son 0,46 millones. Quizás el dato real no sea ni la EPA, que es una encuesta científica, pero una encuesta, y tampoco el paro registrado.
porque hace falta el ejercicio voluntario de inscribirse en el paro. Quizás el dato más importante y más relevante sea el de la evolución de la seguridad social. Y el dato de agosto, como le decía anteriormente, arroja 100.000 afiliados menos a la seguridad social, que evidentemente son 100.000 personas con caras y ojos que han perdido su empleo durante el mes de agosto. Mire, señora Báñez, el señor Rajoy empezó su mandato con 17.248.530 afiliados a la seguridad social. Y hoy, al cierre de agosto, el dato es de 16.327.687. Este es su balance y no otro. Este es el balance de su reforma laboral, señora Báñez. 920.843 empleos menos, es decir, casi 1 millón de empleos destruidos. Este es el balance de su reforma laboral. Y aún le quiero decir 3 cosas más. Primera, los cerca de 150.000 empleos creados entre abril y junio de este año se deben única y exclusivamente a la temporada alta de turismo y a las campañas agrícolas. Así lo ha confirmado el INE, señora Báñez. Oficialmente lo ha confirmado el INE. Porque la realidad es tozuda. Si de la estadística se limpia el efecto verano, lo cierto es que no hay creación de empleo. Habría destrucción de empleo del 0,3%. Por tanto, esta es la realidad. Segundo dato. Hay 550.000 parados más, también según el INE, que han arrojado la toalla, señora Báñez. Personas que no buscan trabajo porque creen que no lo van a encontrar. 550.000. Son españoles en paro, en el limbo estadístico, que no figuran en la lista del paro. ¿Se imagina, si se apuntaran al paro, cuál sería la cifra real de paro en nuestro país? Y, en tercer lugar, el paro no es mayor por los miles de extranjeros que han retornado a sus países por falta de oportunidades en España y también por los miles de españoles que han dejado nuestro país buscando fuera una oportunidad, fundamentalmente los jóvenes. ¿Se imagina también si todos estos jóvenes y emigrantes que se han marchado también estuvieran en el paro, señora Báñez? ¿Cuál sería la cifra real de paro en España? Por tanto, primera cuestión demostrada con datos. No se ha avanzado nada en la reducción del paro en nuestro país. Segunda afirmación. Dice usted que la reforma laboral ha logrado moderar la reducción de empleo. Se lo acabo de explicar. Casi 1 millón de empleos perdidos. Este es su balance. Y yo les pido aquí que rectifiquen su política laboral y su política económica. Porque usted mismo, en el Congreso, reconocía en esa comparecencia, dijo literalmente, funciona bien el sector exterior, que es 1/3 del PIB. Pero también reconoció que la demanda interna era la responsable de la caída del PIB. Y es normal, señora ministra, pero ¿quién va a consumir en España? Si con su política suben los impuestos, que han subido, el IVA, el IRPF y todo tipo de tasas, si quitan las becas, si hacen pagar medicamentos, o si, como luego demostraré, le bajan el sueldo a los españoles, ¿quién va a consumir en España? ¿Me puede explicar quién va a dinamizar el consumo interno del país? Señora Báñez, está pasando lo que tenía que pasar en buena lógica, y es que la gente no puede consumir porque con sus políticas le hacen cada día la vida más cara a los españoles y encima le recortan su salario. Y se lo he dicho en más ocasiones y se lo repito hoy. España no es un país caro. En España los costes laborales son bajos. Hay datos empíricos que demuestran que este no es el camino para ganar el futuro. Se lo he repetido en más ocasiones. En Grecia se ha rebajado el sueldo una media del 20%. Y Grecia está peor que antes de la rebaja de los sueldos. En tercer lugar, esta caída de salarios ha provocado una caída importante de ingresos a la seguridad social. En el año 2012, solo por la caída de los salarios, se dejaron de ingresar en torno a 4.000 millones de euros por la aportación de los trabajadores y empresarios al régimen general. Y, evidentemente, señora Báñez, la bajada de sueldos no es la panacea. Recientemente, Olli Rehn, el comisario europeo, decía que estaba de acuerdo con que en España se bajara
el 10% del sueldo, que ese era el camino. Pero no es la verdad, porque hay dos países, por poner algún ejemplo, que han bajado los sueldos y están peor. Irlanda bajó los sueldos y sigue en recesión, o por ejemplo Letonia, eso no dijo nada, Olli Rehn, bajó los sueldos y hoy el país tiene un 40% de ciudadanos en la pobreza, señora Báñez. Un 40% de ciudadanos en la pobreza. Por tanto, bajar los sueldos no es la panacea. Solo han conseguido una cosa, lo que buscaban, engordar más las rentas empresariales a costa de los trabajadores asalariados. Y lo han conseguido, hay que reconocerlo. El año 2012 ha sido, en España, la primera vez en el que el montante global de las rentas empresariales han superado a las rentas laborales. Por tanto, hay que dejar claro a los españoles para quién gobierna el Partido Popular. Para la minoría, desde luego no para la mayoría de los españoles. Y por eso, señora Báñez, le digo que no es hora de celebraciones, sino hora de rectificaciones, de rectificar su política laboral y su política económica. Tercera afirmación, reducción de la dualidad. Falso. Usted presume de que la reforma laboral crea empleo estable y reduce la dualidad. Pero eso no es verdad. Hasta el propio FMI le ha reconocido que eso no es cierto. Y la EPA, también la última que conocemos de este año 2013, lo deja clarísimo. Total de asalariados con contrato indefinido cae en 50.400 personas. Total asalariados con contrato temporal aumenta en 162.200 personas. Es decir, hay una pérdida importantísima de empleo del bueno, del indefinido, del empleo con derechos. Hay un trasvase al empleo precario y al empleo sin derechos. Y se dice en todo tipo de informaciones oficiales. Y finalmente decía usted mejorar la flexibilidad. Eso es falso también, señora Báñez. Bueno, falso o a medias, porque hay dos tipos de flexibilidad. La flexibilidad buena, que es la pactada entre las partes, la pactada y acordada entre las partes, y la flexibilidad mala, sí, la que se impone, la que se exige, porque el que se planta ante lo que se exige es despedido por 2 euros, señora Báñez. Por tanto, hay dos tipos de flexibilidad. Y su reforma laboral ha potenciado hasta el infinito la capacidad del empresario para modificar de manera prácticamente unilateral las condiciones de trabajo en la empresa. Y para imponerlas, quieran o no quieran, a los trabajadores. Según usted, la flexibilidad y la moderación salarial han evitado miles de despidos en España. Pero la realidad es otra, señora Báñez. La realidad es que los expedientes de regulación de empleo se han disparado con su reforma laboral, al simplificar los trámites para usar este recurso. Y hoy los despidos colectivos se pueden contar por miles, señora ministra. Por cierto, que la COE aún pide más flexibilidad. La COE está pidiendo, o exigiendo, como dicen ellos, que se puedan transformar en parciales las jornadas a tiempo completo. Es decir, que la COE está exigiendo que el empresario tenga poder para imponer de forma unilateral el cambio de un contrato de jornada completa a jornada a tiempo parcial. Y yo le pregunto, ¿eso es flexibilidad o abuso? Yo entiendo que eso es un abuso. Y le voy a pedir aquí que no pasen por el aro de esta exigencia de la COE. En resumen, señora Báñez, no hay ni un dato positivo de su reforma laboral. Ni uno. Y todo está mucho peor que en el año 2011, cuando el Gobierno del Partido Popular tomó las riendas del país. Así lo vemos el Partido Socialista, así lo pronostica la OCDE, que acaba de decir que para el año 2014 la tasa de paro en España estará cerca del 28%, y desde luego así lo ven los miles de españoles que día tras día sufren una política errática, la política del Partido Popular. Muchas gracias. Gracias, señoría. Para contestar al amparo del artículo 87, tiene la palabra el senador interpelante.
Gracias, señor presidente. Señora Báñez, usted podrá consentir o no, pero no me quita ni la voz ni la palabra. Yo digo lo que estimo oportuno y he aportado más datos que usted aquí, señora Báñez. Más que usted. Lo que debe hacer un gobernante es contestar a la oposición. Que usted aquí no ha respondido nada. Fabrica otro dato. Dice, atención, atención, dato, 13.000 parados registrados menos. Pero no ha respondido a mis preguntas. ¿Y los 550.000 que nos apuntan? ¿Y los jóvenes que se marchan de España por miles? Si los apuntamos. ¿Y los inmigrantes que se han marchado a sus países? Si los apuntamos. Pero ¿cómo puede decir eso una ministra de Empleo? Mire, de su ministerio, datos de su ministerio. Seguridad Social. Con la llegada de Rajoy al Gobierno, se lo repito, apunte y hacemos la cuenta juntos si quiere. Apunte, son 2 cifras nada más. Una resta, algo muy sencillo. Con Rajoy ha llegado al Gobierno 17.248.530 afiliados a la Seguridad Social. Fuente, su ministerio. Último dato de agosto, 16.327.687 afiliados. Fuente, su ministerio. Total de afiliados menos a la Seguridad Social, es decir, empleos destruidos, señora Báñez, 920.843. ¿Y usted dice que estamos recuperándonos? Usted no dice la verdad. Y mire, la herencia que tiene que preocuparle al Gobierno no es la herencia del Partido Socialista. La herencia que tiene que preocuparle es la que le ha dejado a ustedes el señor Bárcenas. Sí, sí, sí. No, no, ríanse. Ríanse. Ahora voy a explicar por qué. Sí, sí. Claro, claro, claro. Pero mire, mire. No. Le voy a decir por qué. Si me dejan, señor presidente, se ponen muy nerviosos. Es que ya sé que esto duele. Sí, sí. Le voy a explicar por qué. Silencio, señorías. Mientras que ustedes han legislado para que en España se haga un despido más barato y se despida gente con 6, 8, 10.000 o 12.000 euros, ustedes, el Partido Popular, han despedido a su gerente, señor Páez, por 115.000 euros y luego 350.000 de más para ocultar la información de Bárcenas. ¿Con qué legitimidad ustedes permiten despedir a la gente honrada por pocos euros y a su gerente le dan semejante cantidad de dinero, señora Báñez? Sí, 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 sí. Espere, que no ha acabado, que no hemos acabado. Silencio, señorías. Sí, sí. Que no hemos acabado. Que no hemos acabado, que no hemos acabado. Señor senador, espere no se pongan nerviosos, no hemos acabado. Sí, sí. Señor senador, tendrá su tiempo, está para el respeto. Por favor, ruego al Grupo Popular silencio. Gracias, señor presidente. ¿Con qué legitimidad el Partido Popular implanta en la reforma laboral condiciones para la rebaja objetiva del sueldo de los españoles? Sí, sí. ¿Cómo es posible que a miles y miles y millones de españoles se les rebaje el sueldo y ustedes tengan en nómina hasta enero de este año por casi 21.000 euros al mes al señor Bárcenas? ¿Con qué legitimidad moral hace eso el Partido Popular? Por tanto, la herencia de ustedes no se llama Zapatero, se llama señor Bárcenas. Y limpien su casa antes que dar ninguna lección. Así tienen que hacer. Por mucho que les duela. Por mucho que les duela. Sí, 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 sí. Silencio, señorías. Mire. Silencio. Señor presidente. Silencio, señorías. Sí. No, es que parece que estamos en países diferentes. Pero ahora, a ver. Sí, claro, claro. Señor presidente, si me dejan sus señorías, les pondré 3 ejemplos y cuando acabe cada uno de ellos se ríen. Si quieren, se ríen. Miren, miren. Sí, sí. Mire, primer ejemplo. Lo escuchen y cuando acabe, si quieren, se ríen. Igual no se ríen. Silencio, señorías. Ruego a sus señorías Igual no se ríen. permanezcan en silencio en tanto el orador está Mire, interviniendo. un ejemplo. Ya tendrán tiempo. Gracias, señor presidente. Silencio, señorías. Un ejemplo de lo que es la reforma laboral del Partido Popular. La empresa Candy Spain deja a 250 trabajadores
cobrando el salario mínimo. Es decir, esto pasó en julio. Se coge a los trabajadores y les dice, señores, este mes tendrán 2 nóminas. La primera nómina será del día 1 al 7 de julio, que ustedes cobrarán de acuerdo a convenio. La segunda nómina, de acuerdo con la reforma laboral, del 7 al 31 cobrando el salario mínimo interprofesional, 650 euros. ¿Es para reírse que trabajadores españoles tengan hoy, con su reforma laboral, la mitad de sueldo? Yo entiendo que no. Segundo ejemplo, señorías, otra empresa, Bormioli Azuqueca, también de Castilla-La Mancha. Tienen que asumir una rebaja del sueldo del 15% para evitar, porque hubo chantaje, el despido de 120 compañeros. Es decir, que para que no fueran despedidos porque así lo exigía la empresa, toda la plantilla tuvo que asumir la rebaja del 15%. ¿Es para reírse que trabajadores honrados tengan hoy menos sueldo por la reforma laboral? Sí, o la última de hoy. Esta es la última, se puede ver en los digitales. Silencio, señorías. La última de hoy. Se necesita repartidor de bollería licenciado en empresariales. Y se dice, un anuncio, para que ustedes vean cómo están las cosas, un anuncio en el que se dice, para repartir bollos se requiere licenciado en empresariales. Jornada que comienza a las 4 de la mañana, 6 días de jornada, de lunes a sábado, para cobrar 12.000 euros. Se han apuntado 600 personas. Es decir, que ustedes están jugando con la necesidad de la gente y hay mucha gente que está perdiendo la dignidad porque esta reforma laboral, señora Báñez, retira la dignidad de los trabajadores españoles. Por eso, y acabo, señor presidente, mi grupo va a pedir una vez más la retirada de esta reforma laboral. Y diga la verdad, porque Rubalcaba dijo ayer mismo que la primera ley que el PSOE va a retirar cuando llegue al gobierno va a ser la reforma laboral. Y lo haremos, señora Báñez, lo haremos. Gracias, señoría. Tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Empleo.